Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Ivana, qué gusto verte otra vez. Bienvenida. Qué gusto estar en tu programa el día de tu cumpleaños. Eso sí es un privilegio. Gracias. Privilegio que estén ustedes aquí, de verdad. Pues muy emocionada de empezar con esta sección porque me he dado cuenta que la mayoría de la gente no tiene idea de quiénes fueron los piratas realmente, fuera de lo que nos ha vendido Hollywood o Disney o todos esos lugares de entretenimiento donde se explotan de una forma muy divertida, pero no de la forma tan importante e históricamente impactante que han sido. Y hoy quería hablar de dos mujeres muy especiales en la piratería, las más emblemáticas de la piratería, que en mi opinión muy personal son precursoras del feminismo por el tipo de movimientos que hicieron. Qué interesante. Sí. Ok. Y a mí me gustaría también que le contaras al público ese origen tuyo por el amor, por el encanto del mundo de los piratas, tanto que escribiste tu libro, que también quiero que le recuerdes al público de tu libro. Siempre estuvo ahí, la fascinación por la piratería y por el mar y por los barcos y los cañonazos, siempre estuvo ahí desde que tengo memoria, y también estaba ahí el gusto por escribir. Y entonces de ahí salió el libro. El libro es la historia de John Donner, que es un cadete de la Marina Real, que se siente atrapado en su propio mundo, es el hijo del almirante, y después de un ataque pirata se le revela una verdad muy oscura que lo orilla un poco a descubrir quién es en realidad, de dónde vino en realidad. Y ese libro se trata de la aventura que vive para descubrir su propia identidad y para perseguir su propio sueño y no el sueño de los demás. Y en la parte que voy de ese libro es cuando está enamorado de esta pirata, o sea, pirata mujer, pero que pasa por pirata hombre, que vive entre piratas, pero es pirata mujer. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Pero todavía no descubro más, pero ya llegué ahí. O sea, tan atrasado no voy. Ya sé en dónde vas. Te esperan cosas muy emocionantes. Muy, ¿verdad? Sí. Y estas piratas fueron inspiración de las que vas a hablar para crear algunos de los personajes de tu libro. Anne Bonny sale en el libro. Sale en este primer libro en un espacio muy pequeño, nada más como que la introduje a la historia, y en el segundo libro ya se le da un espacio mucho más grande donde, a mi modo de ver, es uno de los mejores personajes, porque Anne Bonny, hablando ya de la vida real, era una mujer sumamente compleja y sumamente salvaje. La historia, porque, a ver, cuéntanos, ¿quién era? La historia de ella viene porque su papá era un abogado irlandés que se metió con una señora del servicio, no con su esposa, y la embarazó. Y entonces nace Anne Bonny como una bastarda en Irlanda. Y en esos tiempos, ser una hija o un hijo no legítimo tenía muchísimas consecuencias sociales. No te daban trabajo, por supuesto no eras bien visto en la parte social alta, no podías tener acceso a una educación y por supuesto no podías tener acceso a un matrimonio de ningún tipo, a menos que fuera, entre comillas, socialmente bajo. O sea, no tenías acceso a nada, básicamente. Y entonces Anne Bonny crece un poco con el enojo de su papá encima de ella, porque representa una mancha enorme en la vida de su papá. Y entonces llega un punto cuando Anne Bonny tiene 15 años que, con tal de alejarse de su papá, se escapa con un señor que se llamaba James Bonny, precisamente, porque Anne era Anne Cormack, no Anne Bonny. Con razón estaba yo perdido en la información que estuve estudiando. Sí, estudié de Anne Cormack y se casa con este señor Bonny, que era otro pirata. No, él era un marinero. Era un marinero bastante mediocre, era pobre, no tenía ni dinero ni tenía ambiciones.
Entonces, el papá de Bonnie se enoja tanto con ella que la deshereda y la exilia. Uh-huh. Y al haber sido una de las mujeres más famosas, estamos hablando de que ella nace aproximadamente en 1700, ¿correcto? Sí. Y ella migra ¿a dónde? A las colonias americanas, donde es el lugar en el que se transforma como pirata. Sí, su esposo, que era marinero, le empieza a ir tan mal económicamente que se van a Nassau, que en ese momento era un reino pirata. Era el cielo de los piratas, y se empiezan a involucrar con los piratas. Y Bonnie se enamora de la piratería, se enamora del estilo de vida pirata, se enamora de la mentalidad pirata, y su esposo le empieza a parecer poca cosa, le empieza a parecer que es muy pequeño, que es muy cobarde, y ella se enamora de un pirata que se llama Jack Rackham, o Calico Jack, que de hecho, un dato muy interesante, la bandera pirata que nosotros conocemos, la del cráneo con las espadas, era la bandera de Jack Rackham. Ok. Ella esta mujer pirata, esta Anne Bonny, o Anne antes, ¿cómo se llama? Sí, Anne Bonny, ¿no? ¿O cómo se llamaba ella? Antes era Anne Cormack. Anne Cormack. Sí. Ella muere la mamá y ella se hace cargo de su familia. Es ella también quien tiene que tomar el papel de mamá, y cuando el papá la compromete con este hombre con el que no quería, ¿es cuando ella huye o estoy confundido en...? No, realmente ella nunca tomó una responsabilidad por su familia. Okay. Al revés, ella y su papá no se llevaban para nada. Pero entonces cuando están en esta isla pirata se enamora de Jack Rackham, y Jack Rackham la invita a navegar en su barco. Y entonces por primera vez Bonnie empieza a tener libertad, porque toma en cuenta el contexto de ese tiempo. La mujer no tenía libertad. Se casaba con quien le decían, no tenía acceso a una educación amplia, no tenía una opinión, no tenía nada. Nada. En cambio, en la piratería la mujer era libre por el simple hecho de que era vista igual que un hombre y hasta recibía la misma paga que un hombre. Entonces, cuando Bonnie llega al barco pirata, dice, este es mi lugar, este es mi hogar. Esto es lo mío. Déjame ir a una pausa. Ok, continúo contigo, Ivana von Rettig. Estamos hablando por primera vez de esta sección de historia de piratas. En este caso, ha elegido a dos piratas, Anne Bonny y Mary Red, dos famosas piratas del siglo XVII, del más o menos 1700, del siglo XVIII, que se dedican con los piratas, que se creen piratas para asaltar aquellos barcos, robarse los tesoros de España, ya que Inglaterra y la corona de Inglaterra no les pagaban lo que le tenían que pagar. ¿Sí, correcto? Exacto. Ok. Y entonces, partiendo de Nassau, interceptaban a los barcos que venían de América o iban para América. Correcto, que traían mercancía de Asia, que cruzaban por México con la nao de China para ir a Europa, y asaltaban ahí. Eso, y también locales. Todo lo que cargara con cualquier tipo de riqueza asaltaban. Y entonces Mary Read termina en la tripulación de Jack Rackham como pirata al lado de Anne Bonny, y es muy interesante porque en todos los registros históricos que se tiene de este momento, de esta época, de ellas dos, todo indica que de toda la tripulación, ellas dos eran las más aventadas. ¿Malas aventadas o más malas malditas? No sé, no puedo decir si eran malditas o no. Sí puedo decir que eran mujeres de carácter muy fuerte por lo que se sabe. No tenían miedo. Eso es lo que es impresionante, no tenían miedo. De hecho, hay un apartado de la historia que en algún momento fueron invadidos por una nave de la corona inglesa, y la mayoría de todos los hombres estaban borrachos y estaban en el piso de abajo de la cubierta, y las únicas dos defendiendo la nave eran ellas dos. Y hay una anécdota que dice que Mary Read se enoja tanto de que los hombres están borrachos en la parte de abajo sin pelear, que empieza a disparar hacia abajo a ver si salen, y de hecho mató a varios por accidente. Y en esa misma batalla, las autoridades inglesas arrestan a Jack Rackham, que era el marido de Anne Bonny. Y Jack Rackham le está diciendo a Bonny, por favor ayúdame. Y Bonny le responde, si hubieras peleado como un hombre, no te cogerían como un perro. Entonces, sí, entonces realmente no es que fueran malas.
es que de todos los piratas, siendo un mundo tan violento, siendo un mundo de hombres, siendo una arena tan impredecible, ellas demostraron un carácter inamovible y una valentía que nadie más tenía. ¿Y cuántos, se sabe de cuántos barcos asaltaron, cuánto tesoro lograron, cuáles fueron sus triunfos, qué les pasa en la vida? O sea, ¿cuánto tiempo pelean a bordo de estas naves piratas? Años. Y sí fue, no tengo la cantidad de los barcos asaltados, pero sí fue mucho, mucho oro español al que tuvieron acceso. Y hubo un momento en una batalla final, digámoslo así, donde son arrestados todos y las dos, para prolongar su ejecución, porque las iban a ahorcar, para prolongar su ejecución dicen estar embarazadas. En el caso de Mary Read era una mentira. De hecho, a ella la encierran y se muere en la cárcel. Ah, no la libra. No. O sea, no la ahorcan, la meten a la celda. A ver si estaba embarazada, que no estaba. Y la dejan morir ahí. Correcto. Y Anne Bonny sí estaba embarazada, entonces cumple con una condena muy breve, la dejan salir, tiene un hijo hombre y no se supo nada más de ella, pero no murió ni en batalla ni en la cárcel, lo cual para mí es un triunfo enorme como pirata. Claro, pero, a ver, las leyes decían que podías ahorcar a un delincuente, hombre o mujer, sí, solo si no estuviera embarazada, eso decía la ley, o por qué la respetan a ellas estando embarazadas. Hoy por hoy, vemos a muchas mujeres en las cárceles y vemos muchas mujeres que me imagino, tienen que cumplir condenas tremendas, ya no es tanto el de la pena de muerte, pero no les perdonan. No, por supuesto que no les perdonan. De hecho, no había nada formalmente escrito, pero sí había un tipo de concesión en el que, en lugar de ir directo a la horca, iban a la cárcel y ya que tuvieran a su bebé, entonces ya cumplían condena. Y entonces se les hizo fácil a las dos, como eran mujeres, decir, no nos maten, estamos embarazadas, pero era real únicamente en el caso de Anne Bonny. Y por eso se salvó. Ok, ¿y qué pasa con su hijo? ¿No se sabe? No se sabe absolutamente nada más de Anne Bonny. Nada. Ahora, ¿qué sabes tú de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y qué sabes sobre los tratados en delincuencia en el mar? ¿Conoces, tienes información de eso? No. Ok, les voy a contar un poquito para reforzar esta información de piratas, porque los piratas sigue habiendo. Hace no mucho, cuando fue la pandemia, hubo piratas que, si no me equivoco, eran iraníes, asaltaron un barco de carga, o varios, y se llevaron la carga cuando la situación en el mundo era muy difícil y ellos se aborazaron de la carga. Y también hay historias, tendré que buscarlas con más detalle, de piratas que asaltan barcos de pasajeros. Entonces, ¿qué castigo se lleva un pirata o un asaltante? ¿Qué marca la ley? Y la ley internacionales del mar tienen, por ejemplo, y esto me lo platicó Mónica Cune, dice que, porque ella hablaba del derecho marítimo, estudió y daba clases al respecto, ella dice que hay diversos aspectos relacionados con la piratería y la territorialidad de los océanos en el mundo. Dos de los tratados más importantes en este contexto son de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar, se llama UNCLOS, son las siglas, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que también es conocida como la Convención de Palermo. Bueno, las convenciones de las Naciones Unidas sobre el derecho de mar delimitan las fronteras y la regulación de los espacios oceánicos. Se establece que UNCLOS marca sus propias reglas. Aguas territoriales se refiere a aguas situadas en un rango de 12 millas náuticas desde la costa de un estado y están sujetas a su propia soberanía. Los estados tienen derecho exclusivo de regular estas aguas. Luego hay zona contigua, que son 24 millas desde la costa, y permite a los estados ejercer control sobre las actividades y fiscalización aduanera. Y la zona exclusiva económica, que son 200 millas náuticas. Me decía Mónica que los cañones alcanzaban una bala
6 millas náuticas y por eso estaba regulado a 6 millas náuticas desde la costa para que una bala de un cañón pudiera hundir, si la atinaban, por supuesto. Sandra Gutiérrez, experta sommelier, me da mucho gusto. Qué guapa vienes hoy. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Muchas gracias, por eso déjame mover. Por eso vamos a yo pensé que por eso venías. Muévete un poquito para allá. Yo sé que quieres estar junto a mí, pero pues, exacto. Sorry, pero discúlpame, no, pero no. El micrófono primero. Yo pensé que venías tan guapa porque era mi cumpleaños. Por eso también. Claro, okay. Claro, es lo principal. Muchas gracias, Sandrita. Eddie, buenas noches. Buenas noches. Pues vaya buen tema que has escogido. Bodegas vinícolas de celebridades. ¿Habrá bodegas de piratas? Fíjate, eso hay que hablando de las estrellas de Hollywood, de estos protagonistas de estas películas de piratas, que en sí el tema tiene, ahorita vamos a ver en el vino que vamos a probar hoy, Eddie, que algo tiene que ver también con los piratas, bueno, no con los piratas, pero con aquella época. Estamos hablando de 1777 y la corona de la reina, ¿De España? de la reina de Inglaterra. Entonces vamos a hablar poco a poco. Y este tema que hoy te traigo, Eddie, queridos amigos, es hablar de que la pasión del vino, Eddie, lleva a grandes artistas que por supuesto tienen el capital para invertir, no solamente para hacer la imagen de una etiqueta de vino, sino ahora para ser los propios dueños de una bodega. Estamos hablando de celebridades de Hollywood que hoy ya no es solamente como presumir, oye, me compré un Ferrari, un Lamborghini, tengo una mansión en Miami. Ahora es... No, eso ya es de chidos. No, eso ya es... Ya es de raperos y de chidos. Bueno, pues ahora la moda en Hollywood, de las celebridades de Hollywood, es tener una bodega o representar una etiqueta o una marca. De vinos y de tequila. De vinos y de tequila. O vamos a hablar de vinos porque de tequila es otra historia también, de desdestilados. Sí. Es otra historia también fabulosa. Y que esta historia de estas celebridades, por su amor y pasión por el vino, ha llevado a grandes marcas que tú te imaginarás que, bueno, pues solamente por ser un vino, el ser dueño de una etiqueta, puede hacer en sí o puede aumentar las ventas. A veces el consumidor está como dudoso de si comprar o no comprar su vino porque piensa que nada más es la imagen lo que puede vender del vino. Y hoy se ha de este estudio que dice, imagínate, 50 celebridades en Hollywood tienen una bodega o están involucradas en un proyecto vitivinícola. No vamos a hablar de las 50 porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a hablar de por lo menos 7 personalidades de Hollywood que se han involucrado en el vino, pero no solamente en la marca, sino hacer un vino de gran calidad y rankeados con los puntajes importantes de las listas de Wine Spectator, arriba de 90 puntos. Entonces, como primer bodega, te hablo de uno de los más icónicos en California, en Napa Valley, que es Francis Coppola. Este director de cine que hizo la película, ustedes recordarán, El Padrino, ¿no? Que fue muy famosa en los años 70, y que gracias a esta saga y por supuesto a la fama que le dio, se involucra en la viticultura y adquiere una propiedad en California, en Sonoma, y que hoy por hoy es uno de las bodegas más visitadas. Yo tuve la oportunidad de visitarla hace algunos años y tiene un museo extraordinario de artículos que se utilizaron durante la filmación del Padrino, que tiene también un restaurante magnífico y una degustación de vinos interesantes, y que sus vinos han sido también pues protagonistas de estas listas rankeadas por los grandes expertos. Entonces estamos hablando de un director, cineasta ya con mucha trayectoria, que fue de los pioneros en California para tener sus bodegas, ¿no? Es un vino que se consigue aquí en México, alguna de las etiquetas, y los que son amantes ya así de hueso colorado, los invito a que vayan a Napa Valley porque es una aventura recorrer las bodegas vitivinícolas de la zona, ¿no? Sí, hacerlo, y lo puedes hacer en bicicleta o en tours, te llevan, puedes hacerlo en globo. Sí, es muy bonito.
todo ese recorrido. Napa es un paraíso. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Hablando de directores, también tenemos a George Lucas. Imagínate también a este personaje con su proyecto, su bodega Esa de no vino. la sabía que George Lucas tenía. Pues, como él también creció en California, y en California la región vitivinícola más importante de Estados Unidos y una de las regiones vitivinícolas más importantes del mundo, George Lucas creció en los viñedos. Y alentado por Francis Coppola, en aquella época también incursiona en este mundo, es menos conocido, con un bajo perfil, hablando de la fama de su bodega, y él le pone a su marca de vinos, ¿cómo crees que le pone? De sus personajes. Star Wars. Esa es la bodega. Arturito. No, a ver. Es que no sé, no vi Star Wars, entonces no los conozco. No, Lucas. Lucas. No, Skywalker. Skywalker. Bueno, pero es que no vi, nunca vi. Me da una flojera esas películas que no te cuento. Bueno, pues George Lucas también tiene su proyecto vitivinícola y sus etiquetas en Napa. ¿Y ese ya lo probaste? Yo los de Francis Ford Coppola ya los he probado. No lo he probado. Fíjate que su producción, él dice que también, como es tan famoso y todo el mundo quiere probar sus vinos, le piden, oye, ¿cuándo mandas para el mundo? Solamente él dice que su producción es para el mercado local. O sea que si tú quieres ir probar un vino de George Lucas, pues tienes que ir a Estados Unidos. Pues mira, yo me imagino que debe ser bastante malo, ¿eh? Déjame decirte. No lo sabes. Y los de Francis Ford Coppola, pues uno solo he probado, bueno, de una variedad de 8 o 10 etiquetas. Me parecen comerciales, hechos muy rápido, poca madera, no me parecen, no me sorprenden. Son dentro de los Cabernet Sauvignon, Merlot que se hacen en la zona, son les pondría como 6 de calificación. Un 6, perfecto. Ahora, hablando de George Lucas, te voy a decir otra de sus ahijadas, que es Drew Barrymore, que esta actriz que también salió en la película, ¿verdad? Claro. Salió en E.T. En E.T., claro. Ella, pues esta artista de Hollywood, se ha también involucrado en la realización, o ser, no la cara, pero sí es tener un vino italiano. Ella fue a una bodega, por supuesto italiana, porque le encantaba el Pinot Grigio, este vino blanco, ligero, afrutado, y decide tener su propia marca que se llama Barrymore Wines. Y rapero hace su champán. ¿Cómo se llama su champán? Se llama Ace of Spades, o As de Espadas, ¿no? La historia que yo sé es que él llega a una discoteca y pide una botella de champán y lo tratan mal. Y los de al lado, una mesa de al lado, de esos mamones, le dijo: ¿por qué le van a servir champaña a este señor? No ubicaban quién era. Lo maltratan y me contaron la historia la semana pasada, y él dice: sí, pues yo voy a sacar un mejor champán que los que están acá. No solo lo sacó, compró esa bodega. Exacto, que se llama ¿cómo? Armand Brignan. Exactamente. Armand Brignan, que a lo mejor muchos de tus seguidores han visto la botella, que es dorada, metálica. Bueno, tiene 3, una rosada, una plateada, y que los precios son exorbitantes de esta. Que no es tan buena, la verdad. Pues mira que se asocia también él con grandes bodegueros de la región de Champagne, y que uno de sus vinos, digo, a lo mejor es marketing, no lo sé, pero tuvo buenas puntuaciones. Su Armand Brignan Gold tuvo arriba de 90 puntos, ¿no? Entonces no sabemos qué tanto influye el marketing, que tanto, la verdad no he comprado su champán de 35,000 pesos. No, hombre, $1,500 por un champán. Imagínate. Que además no es un milésime tampoco. No es un milésime. La marca dice que se enfoca muchísimo en la calidad, que sí respeta todos los estándares, y por eso, por supuesto, es el precio de los mejores terroirs. Como dicen los gringos, bullshit. Bullshit. También es parte de la Champagne Cristal, por ejemplo.
y se hizo muy famosa porque este rapero pone a las botellas en su videoclip y la gente empezó a preguntar, oye, ¿cuál es la botella que salió en tu videoclip? Y muchos le decían, el del portafolio, porque hay una escena donde este rapero llega a una fiesta que acostumbran a hacer en Hollywood y llega con un maletín plateado y adentro la botella porque están jugando póker y el premio es ganar. Abren el portafolio y sale la despampanante botella color dorada. Es para rapero. Es para rapero. Pero fíjate que posicionó al champán dentro de ese sector musical, que a lo mejor no te puede gustar la música, pero muchas compañías del champán, como tú decías, ahora voltearon a verlo. Es correcto. A mí de los viñedos y de las situaciones más complicadas de la industria vitivinícola de artistas es la que hoy viven Angelina Jolie y Brad Pitt. Ellos invirtieron en una bodega en Francia, en Provence, y resulta que se divorcian y ella le pide no sé cuántos millones de dólares por su 50%. Él le dice que no le da ese 50%, o ella ya le había vendido a una empresa, perdón. Yo lo dije aquí en el programa, Angelina había vendido su parte, él pelea y dice no puede venderla porque somos socios, y creo que terminan vendiendo su parte o toda la bodega en una fortuna de decenas de millones de dólares. Pues mira, a ellos les costó 60 millones de dólares y con toda esta fama de que su vino, el que sí vamos a probar hoy, que se llama Miraval, fue también rankeado con una puntuación de 92 puntos y que obviamente las ventas subieron. Cuando la gente se enteró que este vino era de Angelina Jolie y Brad Pitt, que compraron esta bodega en Provence, pues bueno, se dispararon. Aquí hay algo interesante que tú comentabas de Brad Pitt. Brad Pitt y Angelina, por supuesto, apasionados del vino, pero también algo interesante de Brad Pitt es que él sí se involucró mucho en la bodega. Tanto es así que tú te metes a su página web y tiene el sello de un artista cinematográfico. Él como productor y que ha trabajado en el cine, tú ves su página, yo que he visitado muchas páginas en torno al vino, de las más bonitas. Si tienen la oportunidad de meterse a la página de Miraval, vean todo el proyecto visual que tiene su página, es espectacular. Y este vino, pues, ha sido muy premiado y también yo esperaba encontrarlo porque se agota cuando sale una nueva temporada. Oye, nos queda un minuto de programa. Vamos a probar no creo que nos dé tiempo a probar el Miraval. Ok. No lo has abierto, ¿verdad? Sí, pero no importa. Bueno, nos lo tomamos. Pero este es un rosado muy dulce, tiene un color salmón. Que a mí en lo particular no me gusta porque es muy dulce. Aunque con los pastelitos que me trajiste podría yo masticarlo. Mira, este es un vino, hablando de las estrellas de rap y de música, Snoop Dogg es la parte de marketing y la figura principal de esta etiqueta. Y que este proyecto vitivinícola de bodegas australianas se fue a las estrellas, a las nubes, cuando en su concepto de etiquetas pone la realidad aumentada. Tú escaneas y empiezas su etiqueta. La escaneas y me acuerdo que se la mandé a José Ramón Ruiz y empiezas a ver todo un video de la bodega. Y se nos acaba el tiempo y yo lo espero mañana de 8 a 9 en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas las redes del mundo mundial. Gracias a ver Sergio y a Óscar Espinosa por sus amables palabras. Al ratito las leo en redes porque ya me ganó el tiempo. Muy buenas noches. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.